Bienvenidos a todos a esta clase. Ahora seguimos trabajando con el método de retorno, en este caso en Java. Para esto, acuérdense que los métodos de retorno devuelven un valor específico. Así que aquí vamos a generar un método para contar y otro luego para sumar los números pares, obviamente del 1 hasta el 100. También van a ver que en este método seguro va a haber una estructura repetitiva en su interior. Así que vamos a comenzar. Aquí yo tengo un método main, como verán aquí comienza, aquí termina. Pero aquí abajo yo me voy a crear otro método, por ejemplo, para hacer la cuenta. Voy a contar primero los números pares, del 1 al 100. Y aquí vamos a hacer un static. Sí, static. Y en este caso, si vos querés contar los números pares, del 1 al 100, la cuenta, ¿cuánto te va a dar? ¿Qué tipo de dato te iría a retornar aquí? ¿Qué tipo de dato? ¿Te va a retornar un entero, un doble, un string? Si dijeron entero, está perfecto. Porque al contar, obviamente 1, 2, 3, bueno, da un número entero. Entonces este método que vaya a crear tiene que devolver o responder con un entero. Y este lo voy a llamar contar pares. Como parámetro, en este caso, yo no voy a recibir nada. Voy a definir que esto no reciba parámetros, no hay dato que tiene que ingresar al método. Y aquí comienza y aquí termina el método. Obviamente le sale rojo aquí es porque no lo hemos terminado todavía. Falta. Ahora, para contar los pares, lo primero tendríamos que hacer, ¿qué hacemos antes de contar los números pares? Tendríamos que generar los números desde el 1 hasta el 100. Para eso yo conozco que podemos hacer un for y generar desde la variable i que empieza en 1, esa variable i tiene que ser menor o igual a un cierto valor final, caso sería hasta 100, y que se vaya y obviamente incrementando por cada giro. Si quiere esto lo vamos a imprimir aquí y vamos a imprimir la variable i para que ustedes vean que se generan los 100 primeros números. Esto lo voy a cortar y aquí voy a poner solamente un retorno porque esto si no me va a dejar ejecutar, voy a poner 0. Este método está retornando un entero, obviamente 0. Ese for que he copiado lo voy a copiar aquí en el main. Vamos a probar primero que se generen los primeros 100 números. Damos en ejecutar y perfecto. Acá tenemos, miren, ahí está el 100 y obviamente si seguimos subiendo, esa variable i contiene desde el 1 hasta el valor 100. Por eso dice menor o igual. Va a alcanzar al valor 100. Perfecto, entonces ya tenemos los 100 primeros números. Voy a copiar y voy a volver aquí a mi método que estoy creando. Sí, aquí estoy creando mi método, contar pares. Ya está, ya sabemos que la variable i obviamente tiene los valores que queremos. Pero ahora este método tendría que contar. Para esto voy a crearme una variable entera, porque el contador siempre va a ser entero, y le voy a poner contPar. Y le voy a asignar 0. O el nombre que ustedes quieran, ¿no? También el nombre del contador. Ahora, ¿cómo hago para contar los pares? Para contar los pares, está bien, yo sé que para contar tengo que poner contPar más. Sí, adentro de esta estructura for. Pero no es tan así, no es tan fácil. Ahora, voy a cortar eso. Primero tienen que preguntar, está bien, ¿el 1 es un número par? Acuérdense que esto se genera del 1 al 100. ¿El 1 es par? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? No. ¿Lo cuento? No, estamos en 0. ¿El 2 es par? El 2. Sí, ya tenemos un palito, 1. El 3 no creo que sea. El 4 sí es, ya tenemos 2. Y así iríamos contando. El 6 también sería. Solamente los pares. De todo ese rango de valores, yo quiero solamente los pares, no quiero los impares. Entonces, con par, ¿sí? A contPar solamente voy a acumular contar los valores que sean pares. Para eso, dentro de este for, yo necesitaría preguntar. Preguntar este valor de i si es par. Para preguntar si el valor de i es par, le voy a sacar el resto con el valor 2. Hasta ahí no es condición. Porque un if necesita una condición. Ese es un cálculo nada más. Este es un resto entre dos números, entre la variable i y el 2. Pero ese resultado, obviamente que va a dar un resultado, si es prácticamente igual a 0, esa es la condición es par. ¿Sí? Acuérdense, un número para que sea par, por ejemplo el 4, si lo parto siempre entre un valor 2, 2 por 2, 4, el 4, 0. O sea, un número es par cuando su resto da 0. Por eso aquí yo pongo igual a 0. Que este cálculo del resto sea igual al 0. Si me dio así, está bien, el número es par.
Pero fíjense que siempre yo divido entre 2 o hago el resto con el 2, no con otro número. Por ejemplo, el 6 obviamente lo voy a hacer con el 2. 3 por 2, 6 al 6, 0. De esta forma me doy, si el resto es 0, es par el número. Entonces aquí estamos preguntando si el número es par. Si el número es par, ahora sí, realmente voy a contar, ¿sí?, el número aquí. Porque está bien, si este número i era par, cuento. Obvio, si no me cumplió, no vas a contar porque no es par. Entonces, ¿vieron? Ahora, entonces, yo lo que estoy haciendo es como por cada giro poner una condición, una pregunta. Si la cumple, se cuenta. Una vez que haya terminado seguro de repetir todos los números del 1 hasta el 100, acuérdense que hay una estructura repetitiva desde aquí hasta aquí, una vez que haya terminado, estaríamos en condiciones ya para devolver la cantidad de números. Entonces voy a devolver el contador par, que es el único que tengo. No vayan a devolver i, ¿sí?, sino el contador, porque ahí está el resultado. Y es más, ese contador es de tipo entero, y el retorno tiene que retornar un entero, como lo promete aquí el método. ¿Sí? Y está retornando un valor entero. Bien, entonces, ahora, este método yo lo quiero utilizar aquí en el main. Para esto voy a llamar solamente a contador pares. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué devuelve este método? ¿Qué tipo de datos devuelve? Un string, char, boolean, entero, int, doble. Int. Seguro se fijaron aquí. Perfecto, si se fijaron ahí, ahí está lo que retorna. Entonces aquí, yo cuando lo llame, voy a crear una cajita del mismo tipo, entero, para almacenar la respuesta. Así que voy a crear una variable entera que se va a llamar, por ejemplo, le vamos a poner cantidad, pares. Y le voy a asignar y vamos a llamar a nuestro método, que sería esto. ¿Sí? Contar pares con su parámetro. Contra el espacio, contar pares, ahí vieron, aparece entre paréntesis vacíos, 2 puntos, devuelve un entero. Bien, ahora yo le pregunto aquí, a este método, ¿le tengo que mandar algo por aquí? ¿Por los parámetros? Y no, porque acá vos cuando lo programaste dijiste que no recibe nada. Y está bien, si lo hiciste así no hay problema. Pero acordate entonces de aquí no le vayas a mandar un 3 o cualquier otra cosa, ¿sí? Porque ya no cumpliría, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces cuando ustedes programen algo, vean cómo lo han programado. Si dice que no recibe, no recibe. Ahora, está bien, ¿esto qué va a devolver? Un entero. Ese entero se va a guardar obviamente en esta variable que yo he creado aquí. Así que yo solamente voy a imprimir en la línea siguiente, voy a imprimir la cantidad, vamos a poner cant pares, 2 puntos, y vamos a unir, concatenar con la variable cantidad pares. Cantidad. Ahí está, cantidad pares. Control espacio. Guardamos y ejecutamos. Miren, me dio 50 y está bien, porque desde el 1 al 100 es la mitad. ¿Sí? La mitad son pares, la mitad son impares. Pares e impares. ¿Sí? Si no, descarten. El 1 va por aquí, el 2 por aquí, el 3, el 4 para acá, el 5, el 6 y así se van dividiendo. Obviamente el resultado estaría bien. Estamos contando 50 números pares. Si lo quieren hacer para impares, sería prácticamente, si aquí era el resto, cuando eras par, el resto es igual a 0, para impares sería que el resto es distinto de 0. Y tendría que dar prácticamente, si lo ejecutamos, 50, porque sería la otra mitad. ¿Lo ven ahí? Sería la otra mitad. Ahora, esta es la condición para impar. O también podrían poner que el resto, cuando un número es impar, dé 1. Porque imagínense el caso en el 5. 5 partido entre 2, 2 por 2, 4, al 5 me sobra 1. O en el caso, no sé, de un 13. 13 partido entre un valor de 2 me da 6 y me sobra 1. O sea, para un valor impar, siempre te está dando un resto 1. Por eso podría ser así la condición, o si no, la anterior que tenía, distinto de un valor 0. ¿Sí? No hay problema, pero ahí tienen las dos condiciones. Yo lo hice con par, ustedes lo pueden hacer con impar, tranquilamente. Ahora ya que estamos aquí con el contador de pares, miren, lo que voy a hacer es copiar este mismo código. Digo, voy a hacer otro parecido, pero en este caso, ahora este contador pares lo voy a llamar contador pares 2. Y en este caso va a recibir un dato, va a recibir un valor entero, que sería inicio. Y otro valor entero que sea un valor fin. O sea, como yo siempre sé que va desde 1 hasta 100, yo quisiera en vez que sea de siempre de 1 hasta 100,
que alguien me mande esos datos desde el 1 hasta el 100, no sé, o esos datos que quieren calcular, desde qué rango de valores. Capaz que alguno pida desde el 25 hasta el 50, o del 25 hasta el 500, no sé. Pero esos valores yo los quiero recibir aquí. Entonces, en vez de ponerlo la variable i en 1, podría poner la variable i vale inicio. ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Hasta el valor 100. En vez de poner 100, pondría la variable fin. De esa manera contaría los valores desde inicio hasta fin que sean, obviamente, pares. ¿Se puede? Miren. Entonces acá vamos a cambiar el valor de inicio o valor de inicio de la variable i va a ser esta variable, este parámetro. ¿Y hasta dónde tiene que compararse? Esa variable i tiene que ser menor o igual, obviamente, al valor fin que me hayan mandado. De esta manera, ahora es un poco más dinámico, porque no sabemos exactamente cuál es el rango de valores, o el rango de valores que tendríamos que calcular. Ahora, usemos el 2. Vamos aquí al main. Miren, voy a copiar prácticamente, hagamos ahí. Voy a crear una variable entera, vamos a poner cantidad pares, pares 2 le vamos a poner, y voy a llamar al otro contar pares. El otro, que tiene dos parámetros, un entero y otro entero. Así que aquí yo le voy a mandar el entero que quieran. No sé, vamos a contar desde 3 hasta el valor, vamos a poner un 14, no sé, se me ocurre ahí. Desde 3 hasta 14. Yo quiero saber cuántos pares hay en ese intervalo de valores. Y que el resultado se guarde obviamente en esta variable cantidad 2. Voy a hacer un CISO y voy a imprimir esa información. Dato, la cantidad pares 2, vamos a poner ahí, más la variable cantidad pares 2, que es la otra variable. Ahí está. Esta variable, estoy imprimiendo. Vamos a ver ahora cómo funciona eso. Y hay 6, me dice. Miren, entre ese rango de valores entre 3 y 14 hay 6. ¿Está bien? Seguro hay 6. Pares, ¿no? Pares. Que sería obviamente el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y hasta el propio 14. 4 datos, 6. Y está bien, el resultado está perfecto. Obviamente estos datos lo podrían ustedes pedir por la consola. Ya lo vamos a hacer al final para que ustedes lo pidan por la consola. Y cambiar estos datos por algo que se ingrese por la consola. Bien. Ahora, ¿vieron? Ahí entonces va cambiando un método. Ahora recibe datos, digamos. ¿Sí? Parámetros que le mandan. Y funciona igual, pero bueno, esto funcionaría de una manera mucho mejor. O sea, también serviría si le mandamos del 1 hasta el 100. Haría hasta el mismo cálculo que el anterior. Pero la desventaja que tiene este primero es que siempre es de 1 a 100. O sea, tengo que modificar el código para que haga recién entre otro intervalo de valores. En cambio, este es más dinámico, pues yo le mando los numeritos y él ya me calcula. ¿Sí? Lo que yo quiero. Ahora, lo que nos pedía también esto es hacer una suma de números pares también. Una suma entre ese rango. Vamos a hacer uno. Voy a copiar este de contador pares que tenemos aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo. Y a este, bueno, vamos a sumar los números. Si son números, voy a sumar y la suma va a dar un entero. Va a retornar un entero. Pero a este le voy a poner suma pares. Bien. Como me decía, solamente hay que sumarme los números, o cuánto valen los números pares. La suma de todos los números que sean pares entre ese intervalo. Y está bien. Ahora, en vez de un contador, no vamos a usar un contador y en vez de ese contador no estaría aquí. Como es suma, vamos a crear. ¿Qué vamos a guardar nosotros? Cada número. El número es una variable entera, la variable i, ¿se acuerdan? Entonces, ¿el acumulador de qué tipo va a ser? Si yo quisiera almacenar i dentro de la bolsita. Obviamente los pares nada más, ¿no? Solamente los que sean pares. ¿De qué tipo tiene que ser esta bolsita? El acumulador. Entero, doble, char, string. Entero, porque esta variable es entera la que queremos guardar. Entonces este acumulador sería entero. Entonces acá vamos a poner una variable entera que se va a llamar, bueno, suma par y le asigno 0 porque al principio no hay nada. Ahora, si se cumple esta condición, cada vez que repita, si se cumple, solamente voy a decir a suma par, le vamos a asignar suma par más el valor que quiero guardar, que sería la variable i. Ahora no voy a retornar contador par, sino voy a retornar suma par. ¿Sí? Ahora, vamos a llamar este método. Devuelvo un entero y se llama suma pares. Lo vamos a llamar aquí abajo.
Voy a crear un entero porque va a devolver un entero, me va a responder con un entero y suma 1 le vamos a poner. Y aquí voy a llamar suma pares. Suma pares. Ahí está. Sin parámetros. Fíjense, sin parámetros está. Entonces, ese resultado que se guarda en suma 1. Voy a hacer un CISO y vamos a imprimir directamente suma 1 para que ustedes vean. Y ahí está, miren, me dio la suma de los números pares desde el 1 al 100, es este valor. Y si no sumen todos esos valores van a ver que le da esto. ¿Sí? Del 1, solamente del 1. Control, miren, presionen Control, Open Declaration, y lo va a llevar al método. Obviamente está contando de los números del 1 al 100, pero solamente los pares y lo está guardando. ¿Sí? Es lo único que está haciendo. Y de esta manera obviamente ya tenemos ahí la suma de los números pares. ¿Quieren crear otro método para hacer los impares? Es lo mismo, copiarían lo mismo, pero cambian la condición. De esa forma, el otro método calcularía la suma de los impares. Miren, lo hagamos ya que estamos. Pero obviamente del 1 al 100. Suma impares. Acá le vamos a cambiar en vez de suma, vamos a poner suma impar. Y esto lo vamos a cambiar. El acumulador tiene que ser diferente. Aquí. Ahí está. Del 1 hasta el 100 nada más. Y aquí obviamente vamos a devolver ese acumulador. Ahora miren, aquí en suma pares voy a llamar al otro para no estar pidiendo de vuelta. Impares. Estoy llamando al método que recién creé, suma impares. Pero me olvidé de cambiar aquí. Distinto de 0. Ahí está. Para que sea impar, obviamente impar. ¿Sí? Ahora lo estoy utilizando obviamente en el mismo lugar. La suma de impares da todo esto, 2500. De impares del 1 al 100. Estamos llamando a este método. Si quieren abrirlo, solamente Open Declaration sobre el método que han llamado y lo va a llevar a dónde está el método. O va a navegar hacia el método que están utilizando. Bien. Lo que nos falta aquí es solamente estos datos. O sea, yo le mandaba del 1 hasta el 100 o 3, 25, lo que sea, ¿no? De 10 hasta el 100. Esos datos lo pueden pedir por consola, no hay ningún problema. Para eso lo que haríamos sería un CISO, imprimir y ingrese número de inicio y sería una variable entera start. Vamos a poner inicio y sc. Vamos a usar el escáner nextIn. Haría lo mismo pidiendo ahora un dato final. Estoy pidiendo dos números, uno inicio y el otro final. Estos datos, en vez de mandarle un 10 y un 100, podría mandar esta variable inicio como primer parámetro y la variable final como segundo parámetro. Bueno, final, aquí. Esta palabra es una palabra reservada, no se puede usar. Invalid expresión, dice. Bueno, fin, le vamos a poner fin. Generalmente a veces hay palabritas que son exclusivas del lenguaje. Por ejemplo, una variable no se podría llamar doble. ¿Sí? No se puede llamar doble porque eso es un tipo de datos, si no va a confundir un poco. ¿Se entiende? Entonces por eso hay medios que final no lo puedes usar porque eso es para constantes. Por eso me creo una variable fin y listo, digamos. Fin. No va a haber ningún problema. ¿Sí? Toda esta palabrita int, no sé, otra palabrita static, public, eso no se puede ser usado como nombre de variable. Si no te va a dar un problema ahí. Yo quiero desde el 2 hasta el 10 nada más. Mira, la cantidad de pares es 5. Y aquí es la suma, bueno, está ejecutando la suma de todos los números impares del 1 hasta el 100, que sería este código. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí está, esto me importa. La suma de pares entre ese intervalo que puse son 5. Y veamos si es verdad. Sería el 2, el 4, el 6 y el 8 hasta el propio 10 y son 5 números. ¿Y está bien? Lo está calculando perfectamente. No hay ningún problema. Bien, con esto terminamos este ejemplo.